Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por permitirnos enlazarnos a esta hora. De hecho, continuar, porque es toda una jornada informativa la que tenemos en la mañana, hasta el programa con Giovanni Ginata, Futuro en Acción. Estamos listos para compartir a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en el Oro y Claro, en el Real Audio. También estamos en www.rtp.es. 11.05. Carlos Miguel Férez Cordero, ¿cómo estás? Hola Maffer, buenos días con toda la querida audiencia de RTP 96.5 Guaya Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro. A doña María en Controles. A Gerardo también. A Gerardo, siempre me olvido el nombre del... Gerard, le dice el Locolfo. Un saludo para todos y efectivamente, Maffer, continuamos en esta ruta de la información y de la preparación a lo que será la consulta popular del día domingo. Se acerca ya el día. ¿Y hasta cuándo podemos hablar de la consulta? Hasta el día jueves, luego entramos a un silencio electoral y aún desde el día viernes a las 12 del día, la ley seca con la que estoy en total desacuerdo. Si sobrios han tomado las decisiones que han tomado el pueblo ecuatoriano, a lo mejor la fórmula es distinta. No. Pensás que íbamos por ahí. Ya. No, eres ocurrido. No, sino que pienso siempre tienes 18 años, como que ya eres un adulto y deberías ser un adulto responsable. Y además, ¿qué tanto funciona? Porque la gente a lo mejor no va al bar a consumir, es una pérdida para el comercio, pero a lo mejor te llenas de provisiones para todo el fin de semana y las reuniones las haces en la casa. Yo le puedo contar una anécdota de mi juventud. Conmigo dale. Había una nueva cerveza. Ya que nadie nos escucha. Una nueva cerveza que había salido en el mercado. Ajá. Y estábamos próximos a una elección, no me acuerdo. Querías razonar el voto. Por allá por el 2003, ¿no? ¿Ya? Uno quería razonar el voto y tuvimos que comprar antes las 12 del día, urgentemente, prioridad las provisiones nacional. para el y fuimos a votar y igual no se dieron las cosas en el país. Bueno, no, es que... Era muchachito, por favor no me funen. No, está bien, y grandotes también lo hacemos. Creo que no hay la suficiente sinceridad. Para mí, cualquier cosa que se decida debe ser funcional y no dar la sensación de que está funcionando. Obviamente, si tú vas a la junta receptora cayéndote de ebrio, entiendo que te conviertes en un problema. O sea, que no vayas etílico, pero vayas chuchaqui. Ya puedes tener los ojos así rojotes, pero pero digo, ¿funciona realmente? ¿La gente no bebe eso o se traduce en una pérdida para bares, restaurantes, discotecas? Dicho sea de paso, desde el año 2020 arrastrando grandes pérdidas y sumado a los niveles de inseguridad mayor. Tú ir ahora a una discoteca, bueno, yo ya la edad de la discoteca no me preguntes porque voy a sentarme a ver cómo bailan. Yo no creo que usted se quede sentada viendo cómo bailan. Quería hacer un poco de drama. Lo que sí le puedo decir es que si me voy hasta abajo ya alguien me ayuda a subir. Bueno, eso es otra historia. O que ya el otro día está con las rodillas achacosas. No, tampoco, bueno. Cariño. Bueno, el punto es que si funciona o no, pero está hecho, no puedes. Yo creo que es un tema de costumbre, yo creo que si el día de mañana se elimina no va a pasar nada y si se mantiene tampoco es que va a pasar mucho. Ahora va a ser más beneficioso para el comercio, evidentemente, poder vender licor el fin de semana previo a una elección. Lo que nunca podría pasar es que un miembro de la Junta Receptora del voto vaya a chuchaqui, eso no puede pasar ya. O sea, puede chuchaqui, el problema es que la va a pasar miserablemente las 9 horas que va a estar ahí clavado, pues, ¿no? Ok, vamos a otros temas, les anticipamos. Esta semana, por breve, pero por necesario que es hablar en profundidad sobre el tema, vamos a enfocarnos en esta consulta. Tenemos diferentes visiones, diferentes participantes. Ayer hablábamos entre nosotros también porque hay muchas preguntas de por medio. Hoy justamente entrevistamos al asambleísta Andrés Gushmer, estuvo en el canal y hay que hacer cuestionamientos sobre las preguntas. Le decía yo que no había claridad sobre las bases, si son a pesar de que la pregunta es clarísima, ¿no? Que son bases militares, pero al final, ¿para qué van a servir? Que puede haber una expectativa generada por cuenta propia o desde la comunicación oficial y a lo mejor no es eso lo que ocurre. ¿Cuál es el uso real que van a tener estas bases militares extranjeras? Y bueno, de esta semana hablaremos. El día viernes queda tema libre para relajarnos un poco porque no hablaremos evidentemente de la campaña, de la consulta, ni tampoco de la coyuntura política, que se ha vuelto medio aburridona, ¿no crees? Repetitiva puede ser. Siempre hay pito aquí, hay pito acá, ya no quiero pito, cruzan. Quiero llegar aquí y no saber de qué hablar. Alguna vez yo escuchaba en el programa Futuro en Acción, cuando Joyce Ginata nos acompañaba, ay, la linda Joyce, que decía algo muy cierto. Este país
es demasiado entretenido políticamente y para que el país pueda progresar necesita ser un país políticamente aburrido. Aburrido, sí. De acuerdo. Y es cierto, ¿no? Este conflicto a veces que vivimos en el día a día, esta polarización, te traslada a las calles, a la gente, al clima, sobre todo en la costa, que somos un poco más azarosos, dirían por allá por Manabí. Sí, o sea, una azarosa, sí. Donde somos un poco por el clima y todo lo demás. Entonces, es importante que luego ya de esta nueva coyuntura política podamos tener un poco de tranquilidad. No, lo que ocurre es que la coyuntura justamente ha fortalecido esa polarización desde la comunicación. Y ayer, yo siempre he dicho, yo no soy juez, yo no soy parte, yo no soy juez, yo no soy fiscal, no soy parte definitivamente, pero mira, ayer una imagen en particular que me llamó la atención y ya sé que vamos con el entrevistado. El Ecuador debe caminar a salir de esta polarización y para salir de esta polarización debemos de dejar de utilizar ciertas figuras que hacen una relación inmediata con el correísmo. Ayer, calificado de forma positiva, creo que de lo que se ve es así, habrá que analizarlo con el paso de los días, si esa cárcel funciona o no, sobre ese tema me refiero. A todas las personas privadas de la libertad las llevaron cubierto su rostro, y en las fotografías no se mostraban los rostros de ellos. Entiendo que para conservar esa parte también del ser humano. Yo no lo hubiera conservado. Pero deja de terminar. Entonces, esas las conservan y la única foto que sale cuerpo completo, con el rostro de frente y de espalda, es de Jorge Glass. No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que si queremos salir de esta polarización, que personalmente me tiene aburridísima, pues no utilicemos esos elementos para nuevamente convocar a una reflexión ciudadana. La reflexión de hoy debe ser qué país queremos construir. Y si ese país se puede construir con las herramientas que tenemos en esta Constitución o si no es viable. Pues yo ya quiero salir del agotamiento emocional y físico de que todo tenga que estar relacionado con el correísmo. Nadie tiene que pensar igual. No importa. Esta polarización que tú dices es lo que a veces contrarresta. Y es verdad, mire, yo soy un crítico de esta norma absurda de no enseñar los rostros de los delincuentes o presuntos delincuentes. No, es que estos ya están sentenciados. Estos están sentenciados. Estos son delincuentes, son privados de la libertad con sentencia en ejecución. Ejecutoriada también. Ahora me explica la diferencia, sigue. Y evidentemente, si tú muestras el rostro de un reo detenido como Glass, también demuestra el resto. Yo no critico el hecho de que lo muestres a Glass. Es que lo exhibas. No hay drama contigo. Conmigo no, pero no solo a él. A todos por igual, porque todos tenemos derecho a conocer quiénes han sido los delincuentes que están. Entonces, a quienes no tenemos, yo, gracias, me mantengo en esa posición, yo no sufro de estos extremos. A quienes no tenemos esa visión, o sea, lo inmediatamente es que volvemos a hablar sobre el correísmo, ya. O sea, le haría un enorme favor al correísmo salir de la papeleta política. Y de hecho creo que lo está haciendo en esta campaña. En esta campaña la está haciendo más ciudadana que política partidista. No sé si está bien o está mal, pero en serio, tratemos de salir de esta discusión que solamente agota y limita a los ciudadanos a pensar y elegir diferente, pues estamos llevados por esos extremos. Bueno, al entrevistado, que se una con nosotros a la plática, a la conversación, que para eso lo hemos invitado, lo vemos ahí en su biblioteca, al economista Luis Fernando Ayala, presidente provincial de Creo. Cuéntenos cómo está, muy buenos días, y por qué no está aquí en set. Reclamo formal. Muy buenos días. No estoy en el set con ustedes como hubiera gustado, gracias a Shakira. Que colapsó los vuelos. No le creo. Entre Quito y Guayaquil. Ok. Y por eso no pude regresar. Acá los fans de Shakira dicen que está justificado, que no importa, que vayamos al tema, más bien. A ver, claro, ustedes son pro consulta. Nosotros estamos constituyente, a ver. Estamos a favor del sí en las 4 preguntas. Ok. ¿Por qué? Porque en la primera, para recordarle a los ciudadanos, tiene que ver con bases militares extranjeras en el país. Correcto, porque el fenómeno de la violencia que está sufriendo el Ecuador en esta lucha desigual entre el Estado ecuatoriano y los grupos de delincuencia organizada es un fenómeno de carácter transnacional. Sabemos que Ecuador ha sido invadido
por carteles extranjeros y son organizaciones que tienen una tecnología, unos equipos y unos recursos con los que el Estado ecuatoriano no cuenta. Ok. A este flagelo solo se lo va a poder derrotar con cooperación internacional y en ese sentido, el contar con el apoyo logístico de la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país es una gran ayuda que va a contribuir a salvar vidas. Luis Fernando, quiero dividir mi pregunta, pero al mismo tiempo está unificada. La primera, ¿cuál es la diferencia entre apelar a esa cooperación internacional a la que usted alude ahora versus la que ya está recibiendo el Ecuador y que recibió en el gobierno también del presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál es la diferencia? Y lo otro, ¿cómo debe ser esta base o qué acciones puede cumplir esta base para complementar en la ayuda? Pero no desde la expectativa, sino desde lo real y lo posible. Bueno, las definiciones del alcance exacto, pues un tema que evidentemente estará sujeto a una negociación entre estados, porque para la instalación de bases militares esto como paso previo tendrá que darse una firma de un convenio internacional. Sin embargo, podemos tomar como referencia lo que ya ocurrió, lo que ocurrió en el Ecuador hasta el año 2009. Hay que recordar a quienes nos escuchan que Ecuador ya tuvo por 10 años la presencia de una base militar extranjera en Ecuador, precisamente por un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, y la función que cumplió esa base militar fue fundamentalmente el establecer un centro de monitoreo antinarcóticos. Estados Unidos cuenta con la tecnología suficiente para poder monitorear, rastrear y combatir este No, flagelo que es el narcotráfico en yo. las zonas de influencia. Ajá. Hoy Ecuador no tiene un control real sobre su espacio aéreo y sobre el espacio marítimo. El instalar una base militar con esos objetivos, pues va a ayudar en ese sentido. Déjeme poner exagerada, quiero un poquito nada más. Luis Fernando, si es tan bueno Estados Unidos en instalar un centro de monitoreo antinarcótico en otro país, ¿por qué le resulta tan complicado evitar que llegue de México a Estados Unidos la droga? País que tiene un alto número de consumidores, por cierto. Sí, porque es Ajá, más fácil combatir desde el punto de origen a cuando ok. esto se dispersa. No hay que perder de contexto la extensión que tienen los Estados Unidos, Mm, los múltiples puntos de frontera, la gran extensión de su mar territorial, lo cual lo hace complejo. Sin entiendo. lugar a dudas, Eh, yo coincido en que Estados Unidos tiene sí, mucho que hacer para controlar sus propias fronteras, pero es más fácil, ujú. sin lugar a dudas, erradicar desde el punto de origen. Entonces, siguiendo de su lógica y con esta le paso ya el micrófono del que he abusado a Carlos Miguel, solo para esto, tomando su precisión, si esto desde el punto de origen, ¿por qué no Colombia y las que están en Colombia, por qué no ha funcionado? Y si esto desde el punto de origen, ¿por qué Manta, por qué no Esmeraldas, para evitar que esta se traslade pues todo el país para poder salir vía marítima, Luis Fernando? Solamente para hablar y porque hay que saber cómo va a funcionar. Sí, a ver, primero yo discrepo de la percepción de que la presencia de Estados Unidos en Colombia no haya dado resultados. Colombia, hay que recordar, llegó a estar a punto de ser un estado fallido con fuerzas irregulares a las afueras de Bogotá. Luego de la instauración del Plan Colombia, ¿no? Los resultados están a la vista. Se ha disminuido el nivel de violencia, secuestros, las áreas que sean controladas. Llegó la guerrilla ligada a los carteles de la droga a controlar un espacio dentro del territorio de Colombia similar al de Ecuador. Eso ya no existe Hay, al día de hoy. hay unos números del Plan Colombia que definitivamente, al menos en números, en la frialdad de los números, registra que fue algo positivo para el pueblo colombiano. Sin embargo, pues también hay todas estas réplicas respecto de la pérdida de soberanía, los abusos que se pudieron haber dado en Colombia en aquella época. Sin embargo, Colombia logró no erradicar, pero sí sacar de su centro a las guerrillas. Lastimosamente eso se trasladó a las fronteras y por ende nos vino a afectar a nosotros. El Plan Colombia, el Ecuador fue un daño colateral del Plan Colombia. Entonces, Pero porque no hicimos, no por culpa del Plan Colombia, sino porque como país no hicimos lo que de teníamos que acuerdo, hacer. Ah, existía una no colaboración internacional y una forma
ideología o de gobierno ideológico distinto en el Ecuador donde esto lo condenaba en lugar de apoyarlo. Esto puede pasar ahora en contrario si es que llegase a ganar la consulta popular con nuestro vecino Colombia, que tiene en su presidencia a uno de estos terroristas de la época Ahora, de aquella época. Luis Fernando, pero hay una diferencia, usted me dirá, entre un plan Colombia y una base militar para el Ecuador. Porque el Plan Colombia, al que usted alude y al que muchos celebran los éxitos y hay reflejos y hay números, pues no es lo mismo hablar de un Plan Colombia que 2 o 3 bases militares. Digo, para comparar los posibles resultados. Exactamente, sin lugar a dudas. Es que no es lo mismo. Ojalá que la relación de Ecuador con los Estados Unidos llegara a ser tan cercana, tan estrecha, que eventualmente pudiéramos hablar de un plan Ecuador, que claramente sería algo muy positivo. Pero esto es un buen paso en esa línea. O sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ahora, Creemos que este es un paso correcto porque claramente el Estado ecuatoriano ha sido superado en armamento, en equipo y en personal por los grupos de delincuencia organizada. y también infiltrados, ¿no? Porque también lastimosamente estos grupos se han Correcto. infiltrado en nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Ahora, vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 es bastante sencilla en la generalidad, pues no, pero ya en la especificidad vamos a entrar al detalle. Es el quitarle los recursos a los partidos políticos, es decir, que el Estado ya no financie campañas No, electorales. de hecho hay un error. Lo que la pregunta dice A ver, es quitarle el fondo partidario, para lo cual cada organización política debe reunir determinados requisitos. Hoy lo reciben 3 o 2, no hay más. No es quitarle los fondos, Perdón, porque esos fondos de correcto. campaña nunca los recibe la organización política, los recibe el medio de comunicación al que ha sido contratado para la difusión. Dicho esto, le paso a usted la bola. Mire, Luis dice, Fernando. la pregunta la leemos exacta. Sí. ¿Está de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos Ajá. del presupuesto general del Sí, Estado sí. a las organizaciones Sí. políticas, reformando parcialmente la Constitución Sí, de conformidad? pero ahí tienes que revisar el artículo 110 y el siguiente que habla del Correcto. fondo partidario, nunca de campaña. Así es. Correcto. Pero Sí, son sí, fondos es del muy presupuesto buena, general sí, del sí. Estado. Sí, sí. Es muy buena la precisión, Sí, sí. digamos, vale la pena aclarar. Hay 2 tipos de financiamiento que reciben directa o indirectamente las organizaciones políticas. El fondo permanente partidario, el fondo Sí. partidario permanente, que es un fondo que se distribuye anualmente en base a los resultados electorales, cumpliendo una serie de requisitos a las organizaciones políticas. Y el otro es el fondo de promoción electoral, que se activa cada vez que hay elecciones. Que es Lo que nos están pidiendo, lo que nos están preguntando eliminar es el fondo de promoción electoral. Perdón, el del fondo partidario, sí. partidario, Sí, el sí. fondo partidario. Pero ojalá nos estuvieran preguntando también sobre la eliminación del fondo de promoción electoral, porque la ciudadanía tiene que tener algo claro. En el fondo partidario, que es lo que se va a eliminar, Sí. se han distribuido 17 millones en los últimos 4 años, en total, en los últimos 4 años, es decir, algo más de 4 millones de dólares anualmente en las organizaciones políticas. Nosotros estamos de acuerdo con eliminar eso, porque mientras no haya medicinas en los hospitales, resulta inmoral que los recursos del presupuesto del Estado vayan a las organizaciones Luis Fernando, políticas. pero se la pongo así directa, como somos en este espacio. A usted le Quizás a usted. beneficia. ¿Yo qué? A ellos les beneficia. Es que digo, a ustedes. Como ¿qué? partido, ¿no? Creo. Es que digo, Creo tiene la chequera. Para Creo Sí. no hay problema si recibe el fondo Claro, y partidario. no nos vamos a poner, es que Guillermo no aporta. Claro que aporta, o sea, nos vamos a Ok. poner en esas. Pero a lo que voy es que, ¿qué es lo que dice la Ajá. oposición a esta pregunta? Que los partidos o las clases más populares que a lo mejor quieran asociarse en Ajá. un movimiento político no van a tener los fondos y siempre van a tener la balanza inclinada Pero- por un tema financiero o económico. Sí, pero también porque hacen mal uso de ese fondo También, partidario. Pues tú no puedes también. llevarlo para una cirugía estética. Exactamente. No Definitivo, puede- Exactamente. ¿Cuántos tienen escuelas formativas? No tienen escuelas formativas. No hay esa inversión, ese dinero. Claro. A ver, nosotros entendemos la lógica con la cual nació el espíritu de este fondo partidario permanente, que es fundamentalmente para tanto la organización interna de los partidos políticos como para la formación de sus miembros. Eso no se cumple en la realidad. Si eso no se cumple, si eso se ha desnaturalizado, pues nosotros estamos de acuerdo en que debe ser eliminado. El país Ok. recuerda con escándalo cómo una organización política destinó parte de esos recursos para una cirugía de reconstrucción estética. Bueno, Eso es, Una eso, cosa-
Eso no, Sí, eso no está bien. básicamente. Pero si me permiten, Dele, yo lo que dele. le quiero decir a la ciudadanía es que ojalá nos estuvieran preguntando por la eliminación del Fondo de Promoción Electoral. ¿Usted cree que Porque no? en ese fondo Ajá. Ese es se más grave gastaron todavía. 15 millones de dólares este Claro. año. Es que tuvimos 17 candidatos a la presidencia de la República, déjese, y 30.000 organizaciones. ¿Sabe qué es lo Y que el me que- preocupa a mí, Luis Fernando? Y ya que usted dice nos deberían preguntar, yo digo cuál es el rol fiscalizador que debe hacer el Consejo Nacional Electoral. Porque, a ver, no nos engañemos, una campaña no cuesta lo que dice el Consejo Nacional Electoral y no gastan lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Y cuál es Todo el es una ficción. Exacto. Todo es una Entonces, ficción. Mejor es transparentarlo. sí, Transparentemos. abramos. Abramos Sí. todos para todos. Pero que no sea el presupuesto general del Estado Ajá. el origen de los fondos con el cual se tienen que pagar las campañas políticas. Así como tampoco deberían ser partidos y movimientos de alquiler. Tampoco, pero por Concuerdo 100%. Sí, Y ese ahí es el una fondo vez de más, todo. el gobierno nos queda debiendo porque ojalá nos estuvieran preguntando reformas mucho más de fondo. Pero ojo, vio que ahí te interrumpo, Luis Fernando, pero yo creo que ¿para qué seguir preguntando si ya lanzaste la pregunta de la constituyente donde tenemos que entrar a hacer todo este análisis respecto de esto que falta? Porque recordemos que una consulta popular es para de alguna u otra forma ir parchando de a poquito la constitución conforme las necesidades de lo que el pueblo necesita, valga la redundancia. Pero eso está en el Código de la Democracia o en la Constitución, sorry. En los dos. En los dos. Ambos dos. El Código de la Democracia lo desarrolla ampliamente Ok, y se ok. pudiesen reformar lo que dice Luis Fernando de muchas maneras en el Código de la Democracia. Pero eso no ha ocurrido Ya. y hay que cambiar el Ya, fondo es lo que digamos aporta que en ninguna de las tres preguntas, vamos a la tercera, luego yo le pongo la otra. La disminución del número de asambleístas. ¿Cuál ha sido el principal oposición? Es la disminución de representatividad cuantitativa. Porque la cualitativa está medio complicado hablar. Cuantitativa de algunas provincias que se quedarían solamente con un asambleísta. A ver, nosotros estamos de acuerdo con esta pregunta y apoyamos el sí porque creemos una vez más que si bien no es la solución de fondo integral, de hecho nos parece que es una pregunta, de hecho, si se quiere hasta al apuro, y ya podemos entrar a desarrollar por qué, pero es un paso en la dirección correcta. Okay. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tiene la representación en la Asamblea Nacional es el anonimato bajo el que se escudan la gran mayoría de asambleístas que llegan electos por el método que es la plancha, ¿no? Y en 151 asambleístas pues es muy difícil. Luis Esto Fernando. es muy sencillo de demostrar. Yo le hago el reto a quienes nos Dele. escuchan de que traten de nombrar a los 24 asambleístas que representan a la provincia del Guayas en la actualidad. Les aseguro que la mayoría no llegará a 10. No, pues a mí no me ponga el reto porque ya lo perdí. Luis Fernando, pero esta Lo misma... perdemos todos, lo esta perdemos misma- todos. Voy a hacer el ejercicio ya, pero con pluma y papel. Luis Fernando, esta pregunta ustedes también la plantearon, ¿cierto? En la consulta de Así las es. 8 preguntas que perdió el presidente Lazo. Así es. Porque dice que Nosotros- no se está... usted decía, no es realmente la pregunta que debería hacerse. Porque dice Nosotros si es la creemos misma. que es un paso en la dirección, es un paso en la dirección correcta. Ujú. Pero a diferencia de la consulta que presentó el presidente Lazo y que fue rechazada por algunos que hoy forman parte de este gobierno, que eran correístas y ahora son novoístas y mañana probablemente volverán a ser correístas si la ocasión así lo amerita. Era una reforma que iba unida con otras reformas, con los requisitos que deberían tener Los los asambleístas. partidos políticos. Tenemos que entrar a discutir adicionalmente temas más de fondo, no solamente respecto a la cantidad, que hay un tema que hay que corregir en la cantidad. Como guayacenses nos debe preocupar el bajo nivel de representación que tenemos. Hoy más o menos representa el 17% de la asamblea, una provincia que tiene el 26% de la población. En la última elección, el último asambleísta salió electo con algo más de 50.000 votos, mientras que en la circunscripción de América Latina, un asambleísta salió electo con 2.000 votos. Ujú. Luis Fernando, le quiero poner pausa. Si usted nos acompaña luego de la pausa para terminar con la última pregunta, ¿le parece? Claro que sí, Ya, muchísimas gracias. dele. Pausito y regresamos. Estoy juicioso hoy día, aprovecheme. Aprovecheme, Gerardo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia.
Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ya estamos de regreso. El economista Luis Fernando Ayala nos acompaña. Gracias por su paciencia. Estamos bien vendidos, eso es bueno. En cuñas, encantado, digo. encantado. Luis Fernando, una bobada, pero para distender un poco nada más. La fábula esta, la historia esta, el cuento, es de Pedrito y el lobo, ¿verdad? ¿Usted recuerda la que dice? Es Pedrito. O Jaimito. No, es O Pepito. Es Pedrito. Pedrito, hasta donde yo sabía. Claro, ves ya, Yo- somos dos, estás equivocado. Regresamos, última pregunta, ¿por qué era importante la cuarta? Claro, es abrir la puerta a una nueva constitución, pero también que ganando la cuarta no importa si pierdes la 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Sí, estrictamente hablando, una asamblea constituyente puede entrar a reevaluar todos estos temas. Ojalá que en el sentido de las tesis que nosotros defendemos, ¿no? Que es coadyuvar a esta lucha que el Estado ecuatoriano tiene que hacer contra las organizaciones criminales y entrar a reformar nuestro sistema político que claramente se ha demostrado fallido. Ya. Un par de ejemplos de lo que usted cree que debería cambiarse en la Constitución. Yo creo que hay coincidencias en los tres poderes. Eso significa la eliminación del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, selección de autoridades. ¿Asamblea Nacional? Debe regresar a la Asamblea Nacional, pero con un matiz. ¿Cuál? Nosotros creemos que hay que eliminar esta figura muy típica en Ecuador de las ternas, Ya. ¿no? Donde quien sea la autoridad nominadora pasa 3 nombres y normalmente lo que ha ocurrido es que no hay tiempo para vetar a los 3 y normalmente se concentran en el primero, en el segundo y el tercero entra de agache porque simplemente no hubo tiempo para entrar A eliminarlo. a analizarlo, ¿no? Entonces una Eso sola. tiene que cambiarse, una sola, como funciona en los Estados Unidos. El Ok. presidente nomina un solo nombre y se hace responsable del nombre que propone. Porque ¿Aplica se para supo- fiscal general de la Nación? para todas las autoridades control. Porque luego el país va a entrar a poner todos los reflectores sobre esa persona. ¿Usted cree eso? Que el Es lo país que realmente se deberíamos- concentre en eso. Deberíamos proponer. Lo que sí le puedo asegurar es que con 3 nombres es imposible. Ahora, Dele. yo te digo, o sea, respecto de eso, coincido en parte, pero discrepo en mucho, porque los fiscales históricamente, por más CPCCS que haya existido, por más alianzas con partidos en la asamblea pasada, todos los ha puesto el presidente de la República, salvo por ahí uno que otro que fue un buen acuerdo en la asamblea. De cogobierno. De cogobierno. Pero generalmente son fichas de los presidentes de la República, con una excepción, Ya. la de Guillermo Lasso. Sí, Guillermo Lasso no tuvo pero fiscal, solamente, digamos. lo cual, eso que tú dices, eventualmente no me preocupa, sino que lo que realmente me preocupa y es lo que lo que se repite en el país, es la obediencia. O sea, ya no se olvidan de que son autoridad, que tienen poder, es como que le sigues Y debiendo no solo a que quien son te obedientes, puso. sino que son no deliberantes. Sí, Son policías nacionales Ya. o fuerzas militares. Con nuestras dudotas que tenemos, Luis Fernando, ¿cómo corregirlo? El presidente lo pone un solo nombre, la asamblea que le dé el sí o no, Pero le ¿cómo pide otro evitarlo? nombre. ¿Y ¿Cómo? cómo evitas de que se arrodille ante el poder? Bueno, primero, corrigiendo también este desbalance que existe en la figura del juicio político y la censura en la Asamblea Nacional. Ustedes saben, amigos, de que para destituir a un ministro hacen falta 2 tercios. Yes. Pero para destituir al fiscal general, al contralor, a las otras autoridades de control, es la mitad más 1. Eso no tiene síntesis, no tiene sentido. Entonces, en el momento, y evidentemente, un fiscal que tiene que estar contando en los votos en la asamblea para que no lo destituyan, es un fiscal que va a estar Ya. distraído de lo de fondo. ¿Y usted no cree que si a eso le sumamos 2 elementos? Primero, la forma de distribución de escaños, la forma de votación y además la libertad
con el límite de los principios de la organización política para que el asambleísta, o como le quieran llamar ahora, que entiendo que le van a cambiar de nombre, quieren cambiarle. ¿Vamos a ser diputados otra vez? Sí, señor, o senadores. Eso dijo el presidente. Suena más aniñado, senador. No, pero ya está, este hombre vende título. Digo, si corregimos estas 2, 3 distorsiones que para mí son fundamentales, ¿será que ahí sí se puede encontrar un contrapeso en el legislativo? No un contrapeso electoral ni partidista, sino de poder. Es que hay que replantearnos cuál es el modelo de la representación. No podemos ir de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos, a ver, ¿cuál es el modelo que queremos? ¿Queremos seguir bajo un régimen presidencialista? Yo creería que sí. Bueno, bajo un régimen presidencialista, una figura como la de la muerte cruzada no hace mucho sentido, para empezar. Luego, ¿cómo queremos que funcione el poder legislativo? ¿Va a estar constituido en una cámara o en 2 cámaras? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar cada cámara? Y una vez que definamos eso, ahí sí entender cómo deben llegar a estar representadas las provincias. El trabajo es extenso y precisamente por eso es que nosotros estamos de acuerdo en que se convoque a una asamblea constituyente. Porque el problema del país es un problema de modelo, no es un tema de remiendos, de cambiar un artículo por aquí u otro artículo por allá. Es un tema de visión de país, del modelo que queremos y que esa sea la base justamente para todo un nuevo régimen jurídico que se asiente, insisto, sobre unas bases mucho más sólidas que la Constitución de Montecristi, que intentó imponerle una visión ideológica de un sector de la población a la totalidad del país. Yo estoy de acuerdo con que la Constitución que se vaya a construir de ganar el sí el día domingo sea una Constitución que deje la Constitución en paz. Es decir, que pase lo que nos explicaba Ismael el día de ayer. En Perú han pasado 334 presidentes en los últimos 20 años, más que en Ecuador. Nos rompieron el récord hace rato. Pero creo que en la cantidad de tiempo no. En cantidad de tiempo. Esa es la variable. Esa es la variable. Pero en todo caso, la Constitución del Perú continúa y es efectiva, inclusive para condenar a los presidentes. Sí, para darles límites. Ahí necesitas independencia de los poderes, cosa que no hay en el país. Regreso un poco y eso al olfato político de quién es el director provincial de Creo. ¿A qué le sabe? ¿Qué piensa de la casi nula participación en campaña de la Revolución Ciudadana en contra de la Constituyente? Pues la verdad llama la atención y ya sabemos que la Revolución Ciudadana no da puntadas sin hilo. Ellos así quieren. que si ellos han decidido no participar es porque probablemente su participación le hace daño a su tesis. Y sabiendo eso, ¿no termina siendo un riesgo para quienes ven en esta consulta la oportunidad de enterrar la Constitución y con ello la Revolución? Nosotros estamos por la defensa de las tesis, independientemente de quién lo proponga. Es decir, aquí lo que nosotros le planteamos al país es una defensa del debate de fondo, no de las formas, no de la estrategia, no de lo que coyunturalmente pueda o no ser conveniente. Nosotros apostamos por lo correcto. Y esta no es una improvisación, estas son las tesis que Guillermo Lazo y el movimiento Creo han venido defendiendo desde hace mucho tiempo, insisto, con la oposición en su momento de muchos de los que hoy están en el gobierno, pero independientemente de quién las proponga, nosotros vamos a estar siempre de acuerdo, como Esteban Torres, como Ferdinand Álvarez, hoy vocero estrella del gobierno, ¿no? Sí, hombre, hablando mal de la Constitución. Hizo la misma pregunta. Lo de Esteban Torres a mí nunca me deja de sorprender en realidad. Ok, Luis Fernando, primero gracias por estar con nosotros, gracias por extenderse a algunos minutos y veamos qué pasa. Hay un panorama incierto, aunque el gobierno la tiene segura de que gana el día domingo. Muchísimas gracias por la invitación. Salúdela a Angie Chávez, mándale un fuerte abrazo a mi parte, por favor. Así lo haré. Gracias, Luis Fernando. Un abrazo. El economista Luis Fernando Ayala, presidente provincial de Creo, nos acompañó sobre la consulta. En resumen, ellos están a favor de todo. Piensan que hay más preguntas que debieron hacerse, sobre todo las relacionadas a la cantidad de asambleístas, y en cuanto al fondo, que hay que insistir, es un fondo partidario, no un fondo de campaña. Correcto. Ahí la Valga diferencia. La aclaración. Que incluso,
Ve, yo sé que a veces es tediosa esta política, pero hay que darle la oportunidad a leerlo. A quienes van a ir a las urnas tienen que leer lo que se les está preguntando. El problema es que cuando comienzas a leer los anexos es un link al infinito. Porque tienes que darle el link a la Constitución, el artículo 110, y luego tienes que ir al Código de la Democracia, y luego al otro. Es infinito. ¿Usted cómo quiere que, si es que existe una nueva asamblea, o asamblea, congreso, senado? Yo no quiero que existan inventos. Primero quiero saber quiénes lo van a representar. ¿Sabe qué es lo único en lo que yo hubiera querido que ocurra en esta consulta? A ver, estamos en la lista de los deseos. Que Espérate. el estatuto de la consulta Ajá. pudo haber establecido requisitos específicos para ser asambleísta constituyente. Déjame que te doy un poco. Estoy en tu Ojalá línea. eso pueda Estoy en tu modificarse. línea, pero y ahí analizaban algunos que la Corte Constitucional se lo iba a batear porque era. La Constitución dice sí, lo contrario. que todos tenemos que bla, 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 y además que había ya los requisitos para asambleístas. Yo creo que sí. Pero ojo, el que sea tan abierta, digamos. Mañana un chico que recién se graduó de 18 años puede ser candidato a la Asamblea Constituyente. El que el estatuto lo diga no obliga a las organizaciones políticas a poner a cualquiera. Por supuesto que no. O sea, la responsabilidad al final y en principio siempre estará en las organizaciones políticas. ¿A qué le apuestan? ¿Qué quieren? Quieren experiencia, pero también permanencia. ¿Cuántos asambleístas constituyentes serían? ¿O todavía eso no está definido? No recuerdo si en el estatuto estaba. 70 constituyentes, no recuerdo sí, el estatuto. Sí está en el estatuto. Debe estar en el estatuto. Hubo un ajuste, recuerda, que decían que no iban a dar las cifras, que hubo un error de parte del gobierno, que yo no me acuerdo ahora exacto, 70, 80 y algo terminó Tiene siendo. que ser un parecido. Sí, que le dijeron que estaba mal la distribución. A la pregunta que está planteando actualmente, pues no, para que tenga una similitud entre lo que proponen y lo que quieren, cómo se conforme la Asamblea Constituyente. Ya. Ahora, ¿tú cómo ves una eventual pérdida? ¿Cómo la leerías tú? Como un rechazo del pueblo al gobierno. ¿No a la idea? No a la idea. Mire, el presidente de la República ya ganó una consulta popular que perdió Guillermo Lasso, como lo dijo Ayala hace un momento en la entrevista. Sí. Las preguntas que se están planteando en esta constituyente son esta consulta popular son ideas que ya se plantearon en la consulta popular que perdió abrumadoramente Guillermo Lasso. El 8 veces sí que se hizo el 8 veces y profundamente no. Así es. Y recordemos que hubo 2 preguntas que perdió el actual presidente Daniel Noboa en su constituyente anterior, para mí por una pésima vocería, pero eso es otra historia. Pero ahí me detengo, ¿puedo interrumpirte? Por supuesto. Hasta el 7 veces sí de Lenin, yo dije, la gente sí está haciendo un voto en plancha y que era una calificación emotiva y en relación a la valoración del mismo presidente, ¿ok? Y que creo que lo hizo en muy buen timing. Correcto. Muy buen timing. Luego viene la consulta del expresidente Guillermo Lasso y claro, pues estaba por el piso su credibilidad, su aceptación y la gente calificó. Y cuando llega la consulta del presidente Noboa, ahí yo más bien entendí que las personas están madurando mucho su voto en cuanto a ya no dejarse llevar única y exclusivamente por la plancha y votar todo sí o todo no. Puede haberse dado una mala vocería o una muy buena vocería, o que la vocería, mala o buena, lo que hizo fue tocar la fibra que a ti te intranquiliza. Es que ahí fue el tema. El problema fue que la vocería lo único que hizo fue intranquilizar, porque de repente empezaban a lanzar números del contrato por hora y dividían el contrato por hora a 1.60 el día. Y desvirtuaron el concepto de la pregunta, porque el concepto de la pregunta era totalmente distinto. Y ahí el arbitraje internacional. Y también lo desvirtuó. Sí, el arbitraje internacional no hay cosa nada más etérea que el arbitraje internacional, en el que fácilmente pudo haber ganado de acuerdo a la confianza del presidente. Por eso digo que no solamente fue un mal mensaje, estoy en tu línea, de repente me iban a tocar el valor de hora de trabajo, pero también estaba el otro lado. La capacidad de alguien de decirle, oye, eso es lo que te preocupa. Y esto está que te da con el dedito en la llaga de la preocupación que tienes. Es que también son 2 preguntas muy fáciles de destruir si no tienes cómo comunicarlas adecuadamente. Muy fácil de destruir. Pues salen las organizaciones sociales y te van a decir, no, es que ellos quieren llevarse los recursos al extranjero y no solo eso, sino que en Francia los franceses van a fallar a favor de sus empresas y te van con todo el tema y siguen alimentando el asunto de la... ¿De qué? De la soberanía y todo el romanticismo absurdo que le ha costado cientos de millones, por no decir miles de millones de dólares al Ecuador en juicios internacionales que igual hemos perdido. No lo sé, Rick.
No lo sé. Yo en eso estoy convencido porque... Será quizás, espérate que te voy a dar quizás terminar dando la razón, que será quizás por eso que la pregunta 1 no puedo dar valores, es quizás la que se está haciendo más difícil, menos fácil de comunicar y convencer. Así es. La que tiene que ver con las bases extranjeras. Puede ser. Es que es un tema Te más la dejo ideológico, bailando ¿no? ahí. Ahora, rapidito, para tocar el tema que decías hace rato. ¿A usted cree que la revolución ciudadana va por el no en serio? Yo creo que No, va yo por quiero el sí. estar yo quiero que Que quieren, aplauden para que gane rápido el sí. mueren por una constituyente. Porque es su oportunidad. La cuestión es que si gana el sí hoy para irnos a una constituyente, la elección de los asambleístas constituyentes será aprox en abril. ¿Qué debería hacer el gobierno para ganar la mayoría de asambleístas? ¿Perdón? En abril, tanto. Claro. No. ¿Estás seguro? En abril ya deberíamos estar votando por el sí o por el no. ¿Qué estás loco? Pues si la consulta... Apostemos que vamos para... Bueno, no, abril ya, tiene razón, mes Sí. 4 ya. Para junio, julio deberíamos estar votando para sí o no. Es que no, o sea, son 8 meses de construcción de la Constitución y que se pueden extender por 2. Se puede, no sé qué. A no. 2. Pero no importa, ya, olvídate que es abril. Digamos que es Febrero. ¿Te gusta febrero? Me gusta febrero, quiero votar en amor, febrero. ya tú quieres votar en febrero, pero no, Pero porque son después carnavales. Después de carnaval. Ya, ok. No, antes, pero ya te vas relax. Ah, ok, está Ya, bien, entonces, está no, bien, ya perfecto. nosotros ya, CNE, ya hicimos Ya que el cronograma, por favor, Por favor, alinearse. Diana. Mentira, doctora. Es No una pequeña broma. No seas irrespetuoso. Bueno, entonces lo que te digo es que está lo que queda de noviembre, diciembre y enero, que es un mes durísimo. Económicamente, enero Es te complicadísimo. viene con la sacudida, con el baño de verdad. ¿Y nosotros no votamos Economía. en enero el año pasado? Sí. ¿Para no, consulta? Enero, sí, Popular. enero 16 igual. Ajá. Sí, pero venías... No, consulta no, pues. ¿No fue consulta popular? No me Fue acuerdo. después de los apagones, claro que fue consulta popular. Ok, te la doy, dale. fueron Pero viene... elecciones. ¿Ves? No me hagas confundir. acuerdo. El punto es que igual tienes varios meses ya de trabajo del gobierno nacional. Sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 8 meses. 8 meses. En los que quizás la evaluación sea más dura. Lo que digo que el gobierno debe procurar hacer lo que no ha logrado hasta ahora, sobre todo en materia de salud, para evitar que la Revolución Ciudadana llegue a tener una representación Es que considerable. estratégicamente a la Revolución Ciudadana o a la oposición le conviene que existan elecciones donde Están puedan vivos. plantear a sus candidatos, porque ya ayer la precandidata asambleísta constituyente Luisa González dijo que ella sí iría candidato por la Revolución Ciudadana. Aguanta un ratito. Entonces no que ibas por el no. Pero dices, bueno, pero si es que llegase a ganar el sí, yo si fuese, estaría convencido de que va a ganar el no. ¿No está convencido? Ella no está convencida. Está bien. Y ella dice, bueno, pero yo sí voy a la Asamblea Constituyente. Entonces, a ellos les conviene ir a la Asamblea Constituyente Sí. porque pueden volver a pelear. ¿Y sabe a quién más le conviene? ¿A quién? Al Partido Social Cristiano, que por alguna razón siempre termina con ¿cómo se llama? Como gato Bueno, sin alusiones parado, personales. ¿no? Cierto, ¿no? Fue en abril, niño, la consulta. Fue No me en hagas abril. elegir. ¿Y sí. en enero qué fue? Ya, pues ya. Pero votamos, pues. Ok, espérate, María, haga la caridad de revisar eso. Pero lo que te digo, sí, además que esto tenemos que entrevistar, no sé si al doctor Serrano o si le decimos al alcalde Yunes que venga modo partido, Modo político, no modo modo social alcalde. cristiano. Alcalde, si nos está escuchando, alcalde Yunes, ya le vamos a hacer una llamadita. Venga modo político, estrictamente político partidista. Porque recuerda tú que hace algo más de una semana hubo una reunión extendida, más de 3 horas, En del Machala. Partido Social Cristiano, hablando sobre la necesidad de renovación. Y esa renovación de hecho, va a iniciar con un cambio de logo, el logo eterno. El Ay, ¿crees que va a PSC, cambiar? e incluso los colores también, hablan de un azul, aunque no sé si no lo sé, Por favor. pero todavía no lo han decidido. Si Entonces van a hacer digo, eso, ya acaben el partido y hagan otro nuevo. ¿por qué? ¿Por qué vas a cambiar Pero a lo mejor el ya no se color? llaman Partido Social Cristiano, pueden llamarse Socialdemocracia. Antes ya no es el Partido Social Cristiano. Ya, pero... Es como cuando fue el Partido Revolucionario Ecuador y después fueron FE. Ya no era lo mismo, Fuerza Ecuador. ¿Se acuerdan? Sí, claro que sí. Bueno, el punto está en que ellos no van a morir. O el MPD y la Unidad Popular. Está bien, También. pero ahí fue un buen cambio, ¿no te parece? Pero al final de cuentas se saca menos votos el partido, la Unidad Popular. Estamos en otros tiempos, pero todo depende también de los liderazgos, porque si tú vas a cambiar una organización, y yo respeto muchísimo, de hecho creo que es uno de los políticos que mejor entiende, de los poquísimos que mejor entiende la política, aunque no necesariamente sea
pensando en todos los ecuatorianos, es el abogado Jaime Nebot. O sea, yo decía, ojalá que también un poco se refresquen estos liderazgos. Y recuerde que hubo un problemón en esa convención en Machala, porque luego Guillermo Serrano, el histórico alcalde del Guavo, salió a decir casi que ya Jaime Nebot estaba ahí porque ya. O sea, y se armó un problemón al interno del PSC. Es que digo que era un consejo de ancianos. O sea, dijo entiendo todo, yo lo entendí, pero yo creo que fue muy criollo para expresarse. La gente piensa que lo viejo no está, lo viejo es out. Claro. Y a mí eso, por lo menos a mí no, yo respeto mucho a los mayores, los escucho muchísimo y ya parece que los viejos, que sácalos nada más. No, así, y además que hay personas mayores que siempre están en continua transformación y aprendizaje, no es que se quedaron en sus 20. Y un Jaime Nebot es una enciclopedia de la política nacional y es una persona que yo le aseguro que a sus casi creo que 80 años, un poquito más, es una persona que está empapada de la realidad nacional. ¿Sabe que hay algo que él cambió? Bueno, se los dejo para mañana. 11:56, nos vamos. Nos vamos. ¿Sabe que el día viernes, como no podemos hablar de política para evitarnos la fatiga, vamos a Pero no hablemos de deporte, porque si no ahí voy a... Ya. Pero para que tú me enseñes. Claro, okay. el domingo hay Barcelona Liga en Guayaquil. Ya, pero eso ya. Juega el bombillo. Pero pásame datos para estar informado. Ya le voy a pasar. Para no parecer aquí más de los Juanita Preguntona que son todos los días. Que tengan un buen día, un abrazo. Muy buenos días, gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.